Bueno, buenas tardes nuevamente. Ahora sí, vamos a empezar, sí, con la escuela Victorio Campo. Ya estoy poniendo el título. Para los chicos y las chicas de cuarto segunda. Vamos a esperar que se conecten. Hay dos de las chicas ahí me estaban diciendo que se van a conectar. Para tener esta especie de clase online que ya lo he dicho con 3 cursos, con 2 escuelas diferentes, ¿sí? Las realicé con la escuela José Vicente Zapata, con primer año, con cuarta división, y lo realicé también con la escuela José Vicente Zapata, cuarto año, cuarta división, y con la escuela Profesores Mendocinos de segundo año, segunda división. Así que voy a nuevamente esperar. Ahí se sumó Abigail López, como le hago buenas tardes. Muchas gracias por sumarse. Así sea una sola o un solo alumno, vamos a esperar un ratito más, pero igualmente vamos a empezar. Sí, porque recién, ahora si me pueden decir si se escucha, porque recién no se escuchaba. Yo recién quería usar la aplicación para grabar pantalla, pero claro, también utiliza micrófono. Así que bueno, después lo voy a grabar al video y se los voy a subir al grupo para que lo puedan ver, porque estoy viendo que está un poco más difícil esta parte, para que se sumen ustedes de ahí de la escuela, de la Ocampo. Pero bueno, espero que la próxima se puedan ir sumando más. Vamos a empezar ahora, ya así vemos qué dudas podemos ir salvando. Bueno, Abigail, sos la única que está en la escuela conectada, así que me gustaría que me cuentes qué te parecieron los dos cuentos que leíste, Chuck Moll y el otro, La noche boca arriba. Bien, perfecto, se escucha. Así que si querés contarme, no sé si alcanzaste a leer los dos, cuál alcanzaste a leer, sé que Chuck Moll sí, porque ya me entregaste la guía, que me cuentes qué te pareció, si se te complicó, si fue difícil, si no, si lo pudiste hacer sin dificultad o cómo te pudiste manejar. Sí, ahí si me querés contar, yo te escucho, estoy acá justo en el WhatsApp también, porque estoy con la compañera, así me dicen. Así que, bueno, ahí estamos. Bueno, a ver que me cuentes. Lamentablemente sos la única que está conectada, así que si querés contarme un poquito qué te costó de Chuck Moll, qué fue lo más difícil para vos de la historia, si entendiste el final por ahí es un poco complejo, ahí, y después contame si La noche boca arriba la leíste. Así, ahí estoy con el WhatsApp también. Sí, ahí esperamos que no. Bueno, estos dos cuentos que leímos pertenecen a la literatura precolombina, ¿sí? Literatura precolombina, como vimos en el curso, refiere a toda la literatura antes de la llegada de Cristóbal Colón. Yo a ustedes les recuerdo que les hice una línea del tiempo. Bien, una línea del tiempo en la cual ustedes ahí íbamos marcando los diferentes periodos de la literatura acá en Latinoamérica, y antes de la llegada de Colón nos situamos en la literatura precolombina. Bueno, perfecto. Ya enseguida entonces me decís que leíste el primero, el que no lo entendías, pero después y lo entendiste. Bueno, ahora enseguida también vamos a aprovechar este vivo. Te va a venir bien para explicarte La noche boca arriba, que es una guía más larga la que les di y tal vez más difícil de comprender. Bueno, entonces, en la literatura precolombina, ¿sí? La clase se va a referir a esto, a lo que es literatura precolombina. Data de toda aquella literatura, ¿sí? Que hace referencia a la época antes de la llegada de Colón. Por eso es precolombina, porque todo lo que vino después fueron las colonizaciones a toda América, ¿sí? Entonces, bueno, estos cuentos, si bien están enmarcados dentro de un contexto actual, dan una vuelta hacia la literatura precolombina, sobre todo puntualmente mayas y aztecas, sí, que son estos dos cuentos que ustedes han leído, y sobre todo el primero Chacmol que han entregado. La literatura precolombina, lo importante que tiene, la importancia que merece, es que remite a nuestras raíces, ¿sí? A nuestras raíces de nuestros pueblos originarios de todo el continente, ¿sí? De esa América Latina que se fue perdiendo, que no estuvo, que lamentablemente al llegar Cristóbal Colón se,
digamos, hubo un genocidio, como digo yo, a donde se mataron un montón de indígenas, de pueblos originarios, fueron destruidos, la cultura fue destruida, mataron a todos lo que se les cruzaba, les robaron, violaron a las mujeres, no hicieron de todo. Entonces, bueno, la idea de la literatura precolombina es recuperar aquella época y ponerla en el presente para que entendamos la importancia de lo que alguna vez tuvimos en nuestras tierras, ¿sí? Ahí saludo a Natalia. ¿Cómo le va, Natalia? Buenas tardes. Usted también me podría decir, si leyó los dos libros, usted sé que creo que leyó los dos, me puede decir cuál se le complicó más y cuál menos y qué le gustó de cada uno. Bueno, entonces, ahí estoy con una cuestión acá en WhatsApp. Bueno, entonces la literatura precolombina la literatura precolombina, sí, es, como dije, toda la literatura previa a la llegada de Cristóbal Colón, previa a la llegada de los conquistadores, ¿sí? Entonces, en esa época, todo eso de esa época se ha perdido y ahora se quiere recuperar. Esto le estoy contando a Natalia, que se unió recién, ¿sí? Para que lo estaba diciendo de vuelta, lo repito. Toda esa cultura hispanoamericana latina, ¿sí? Se ha ido perdiendo. Bien, entonces, lo que se intenta con la literatura precolombina, o lo que se intentó, es recuperar nuestra cultura que fue deshecha por los conquistadores. Entonces, lo importante, decía recién, de la literatura precolombina es recuperar nuestras raíces propias, de nuestra cultura, de nuestro interior, ¿sí? De los mayas, los aztecas, los incas como grandes culturas en América Latina, y luego tenemos acá, por ejemplo, los huarpes, acá en Mendoza, pues tenemos los pehuenches, los puelches, los mapuches, los diaguitas, los comechingones, todo ese tipo de pueblos originarios distribuidos en toda la región, los guaraníes en Paraguay, en toda la región latinoamericana. Entonces la literatura precolombina recupera eso. Sí, porque la verdad que lamentablemente se impusieron un montón de cosas acá cuando llegó Colón y se perdió todo. Se perdieron los idiomas autóctonos, aunque en Bolivia y en Paraguay que hablan todavía tienen todavía hablan en lengua autóctona. ¿Cómo le va a Cobo? Ahí Jazmín, que se sumó, le mando un saludo. Bueno, entonces, para sintetizar un poco, literatura precolombina es toda la literatura que hace referencia a todo lo previo a la llegada de Cristóbal Colón, ¿sí? Y que apunta a que nos hace conocer, apunta a hacer conocer las historias de los mayas, aztecas, incas y todos los demás pueblos originarios que existieron. Eso es lo importante. Lo precolombino es antes de 1492. Si bien se han rescatado textos de la época, ¿sí? Como el Popol Vuh, que datan de la época precolombina, hay mucha literatura que se ha dedicado a recuperar en la actualidad y poner en la actualidad lo precolombino, inventar historias remitido a eso. Ustedes entonces, yo le di dos cuentos, ¿sí? Ahí, Natalia, enseguida te digo lo de mi abuelo Moctezuma, que eso es un libro que tienen que leer para un poco más adelante. A ustedes les di dos cuentos, ¿sí? El primero es Chacmol. Bueno, Chacmol es una historia que también se ubica en México, de una persona coleccionista que consigue el Chacmol. El Chacmol era una pequeña estatuilla, si se quiere, que remitía a una cuestión divina, ¿sí? de los pueblos nativos. Y a él le interesaba mucho tenerla, la consigue y la deja en su sótano. Y en ese momento empiezan a ocurrir un montón de situaciones, como ustedes habrán leído, en donde el Chacmol toma vida propia y empieza a pedirle cosas, directa o indirectamente, al protagonista de la historia. Que el protagonista de la historia puede ser, si se quiere, el Chacmol más que el que lo compra, porque al final ustedes ya saben cómo termina. Bueno, entonces, el Chacmol va transcurriendo la historia, el personaje, la persona, ¿sí? que compra la estatuilla, el Chacmol, se va sintiendo mal, primero pasa por un montón de sensaciones, se siente un poco atraído por el Chacmol y luego ya empieza a tener miedo porque toma vida, miedo porque el Chacmol necesitaba recibir tributos, miedo porque el Chacmol empieza a transformarse en algo humano, en algo real, en un aborigen real. Y ahí es donde transcurre la historia.
Ahí saludo a Sharon también, ¿cómo le va? Sharon Maldonado, que se ha sumado. Bueno, ya son 4 las chicas. Justo estoy hablando de Chacmol, ¿sí? Bueno, Chacmol entonces, la historia transcurre así. Lo lindo de Chacmol es lo que hablaba recién. Es una historia que transcurre en una época actual y remite, va hacia atrás, para lo que es la literatura precolombina. Y quien va leyendo la historia, el narrador, es el amigo del protagonista, ¿sí? El amigo de Filiberto, que ustedes ya habrán entendido que murió Filiberto. Pero él va leyendo toda la historia, ¿sí? Y contando y viendo y demás. Y él, el que lee, el narrador, un poco sorprendido por todo lo que estaba leyendo, porque él no creía lo que su amigo... A ver, en realidad sí le creía porque era el amigo, pero le costaba creerlo lo que su amigo le contaba del Chacmol. Bueno, lee la historia y como ya saben, transcurren un montón de situaciones. Llega al final de la historia para llevar el cuerpo de su amigo ahogado y con quién se encuentra en la casa de Filiberto, con el Chacmol hecho persona, con un indio, iba a decir, no hay que decir indio porque los indios son de la India, pero bueno, es la costumbre. Con un aborigen, ¿sí? Parado, todo amarillo, así, endiosado, en la casa y que les dice que dejen el cuerpo atrás porque él es donde tienen que tirarlo. Bueno, esa es más o menos la historia de Chacmol, ustedes ya lo han leído, era un resumen general. Vamos a pasar ahora sí, y acá quiero que me presten atención, a La Noche Boca Arriba, que por ahí, perdón si miro para la pantalla de la compu, porque acá tengo las actividades, ¿sí? La Noche Boca Arriba, por ahí se les puede haber complicado un poco más. Las chicas, Jazmín, Sharon y Abigail, ¿han leído La Noche Boca Arriba? ¿Lo han alcanzado a leer? Así ya más o menos me dicen si lo han leído y ya ahora entro en la explicación con eso. Así ya vemos cómo funciona el tema de La Noche Boca Arriba. Sobre todo la guía, que tiene algunas preguntas que yo sé que son un poco complejas de resolver. Lo bueno es que este video después lo voy a colgar en YouTube y se los voy a compartir a ustedes por el grupo, así que la gente que, por lo menos son unos 10, bastantes que no se han podido conectar, lo van a poder mirar por el grupo, ¿sí? Ahora voy a buscar la guía, si me permiten acá, ¿sí? La guía la tengo acá justo en un grupo. La guía ahí la buscamos, de Chacmol. De La Noche Boca Arriba. Así que usted ese todavía no lo lee, usted tampoco lo lee. Bueno, buenísimo, chicas, le va a venir bien para leerlo y así ya para el martes que me entreguen como tiempo límite la guía número 2 de La Noche Boca Arriba de Julio Cortázar. Ahora ya estoy con ustedes para contarles lo del libro. Bueno, ahí Jamín dice que leyó una parte, ¿sí? Ahora estoy justamente viendo el chat de Jazmín para buscar acá, cuando le mandé el archivo, cuando los compartía en el grupo, antes de estar en el grupo yo le mandaba los archivos a ella, así que ahora quiero encontrar la guía, que no hice mal en no tener la mano. Bueno, entonces vamos a empezar a explicar un poquito de qué trata La Noche Boca Arriba, ¿sí? Bueno, La Noche Boca Arriba es un cuento escrito, como ya habrán leído o no, bueno, lo han leído, de Julio Cortázar, ¿sí? Acá la encontré. De Julio Cortázar. Bueno, Julio Cortázar tiene un entramado muy particular en sus narraciones y hace que por ahí se complique las comprensiones de las mismas. Bueno, acá encontré la guía. Entonces, tenemos entonces la siguiente situación. La Noche Boca Arriba comienza con un personaje, ¿sí? Que está en una ciudad que va conduciendo va conduciendo una motocicleta, ¿sí? Y tiene un accidente. Bueno, en ese accidente él después es trasladado al hospital, ¿sí? Donde empiezan a hacerle una serie de curaciones, tratamientos y demás. En un primer momento, cuando él está en el hospital, él se queda dormido, ¿sí? Se queda dormido. Me faltó decirles algo. Al principio del cuento, que lo tengo por aquí, ustedes pueden ver que hay un epígrafe. El epígrafe, esto por más que está al revés, el epígrafe es esto que aparece aquí, ¿sí? Ustedes van a ver eso que está ahí es el epígrafe. Bueno, el epígrafe dice: y salían en ciertas épocas a cazar enemigos. Le llamaban la Guerra Florida. Bueno, acá ya en el epígrafe uno
sin conocer la historia no puede saber a qué refiere. Cuando empieza a leer el cuento se puede dar cuenta. Las guerras floridas eran guerras que existían en la cultura azteca y que perseguían a sus enemigos para luego el sacrificio. Bien, tal vez ahí entiendan un poco más lo que va a venir después. Entonces, para los que no lo han leído, este epígrafe refiere a las guerras de los aztecas que existían, ¿sí? A donde sacrificaban a sus enemigos y sobre todo le sacaban el corazón para ofrendarlo a los dioses. ¿Está? Bueno, estoy mirando la batería porque estaba un poco complicado con la batería. Bueno, entonces, lo ofrendan a los corazones a los dioses. La historia entonces empieza con un hombre de ciudad que va en una motocicleta que tiene un accidente y despierta en un hospital. Y él tiene sueños, empieza a soñar con un moteca. Un moteca, sí, era para que se entienda, una especie de raza aborigen de allá del norte de América Latina, de México. Este moteca está atravesando una situación particular en el sueño. Digo sueño entre comillas porque ya les voy a explicar por qué. En el sueño porque está siendo perseguido, está perdido en medio de una selva y está siendo perseguido, ¿sí? Por una de las bandas de la guerra, de esta guerra florida, ¿sí? La guerra florida donde mataban a sus enemigos, ¿sí? Para luego hacer sacrificios a los dioses. Bien, ¿está hasta ahí? Entonces, luego el personaje, el que va conduciendo la motocicleta, el del accidente, se va despertando de vuelta y siempre está en el hospital. Se vuelve a dormir y aparece en una situación más particular en donde ya lo están persiguiendo, donde lo atrapan y después van a hacer una serie de sacrificios y rituales, ¿sí? Entonces, ahí es donde empiezan las confusiones, porque todo el mundo cree que el que está soñando es ese hombre y está soñando que es un aborigen, y no es así. No es un moteca, no es el sueño del hombre de ciudad, es al revés. El que está soñando todo eso es el moteca, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de la historia, ¿sí? Cuando va terminando el cuento, lo tienen que leer obviamente todo completo para entenderlo mejor. Esto es un paneo general para que lo entiendan. Cuando ustedes van leyendo la historia completa, al final de todo, que se los voy a leer para que les quede claro, ¿sí? A ver, el protagonista, el hombre de ciudad, está internado, lo están operando, no lo operan, lo curan, no lo curan, se despierta y se encuentra de repente en la selva y demás situaciones. Y parece que ese es el sueño. Bueno, en realidad es al revés. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Ahora les voy a leer, ¿sí? La parte del final, para que ustedes entiendan un poco más el cuento cuando lo terminen de leer y no se confundan. Entonces, antes de todo esto, retomamos. Hay un hombre que sueña, ¿sí? Que sueña una historia de un moteca que está en una selva y está siendo perseguido porque lo van a sacrificar. Ese hombre se va despertando, va cerrando los ojos, y de vuelta se encuentra en esa realidad precolombina, ¿sí? Pero en realidad no es el sueño de él, sino que es el sueño del moteca, y acá les leo esta parte para que lo entiendan. Dice... Acá está hablando del moteca, ¿sí? Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro. Absurdo como todos los sueños, y atención a lo que empieza a decir acá. Un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira de ese sueño, también lo habían alzado del suelo, también alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca arriba, con los ojos cerrados entre las hogueras. Ahí está clarísimo entonces que el que estaba soñando con el hombre de ciudad era el moteca, el aborigen. Si ustedes se fijan, cuando él habla de la ciudad maravillosa hace referencia a esa ciudad de edificios y luces. Cuando habla de las luces rojas y verdes hace referencia al semáforo, y cuando habla de el bicho metálico está haciendo referencia a la motocicleta. Es decir, que lo que nosotros empezamos a leer al principio de la historia es el sueño que está teniendo el moteca. Espero que se entienda. Todo lo que ustedes leen al principio, lo del hospital, todo eso es lo que está soñando el moteca. Es decir, que el moteca está teniendo un sueño futurista, está soñando con una persona del futuro, que puede ser claramente él mismo. Bien, ahí no les voy a contar mucho más porque quiero que lean lo que pasa con el protagonista, con el moteca, si se salva, si no se salva, pero para que ustedes entiendan un poco las referencias de Cortázar.
Entonces, lo de la ciudad, todo eso es el sueño del moteca y no al revés como al principio parece. Ya para ir cerrando, les voy a ir leyendo algunas preguntas que les pueden suscitar alguna duda en la guía de la noche boca arriba. Esa guía la pueden, hasta el martes la pueden entregar. Recuerden que era hasta esta semana, pero bueno, sé que se les ha complicado. Espero que esta explicación les haya servido. Ahí a las chicas de cuarto, ahí veo que hay dos amigos míos que están conectados, así que les mando saludos a Franco y a David. A las chicas de cuarto, si ustedes pueden decirme si les sirvió y entendieron esta explicación, sobre todo para que las que ya han leído el libro, y para las que no, bueno, después le va a venir bien el cuento, perdón, la explicación. Antes de esto, ahí Natalia me preguntaba por Mi abuelo Moctezuma. Mi abuelo Moctezuma es un libro también de literatura precolombina, de 78 páginas, que tienen que ir leyendo ustedes a lo largo de estos días, ¿sí? Luego ese libro se los voy también a evaluar a través de una guía, pero es para que lo vayan leyendo, ¿sí? Bueno, algunas preguntas que les pueden sugerir alguna duda, como dije, suscitar alguna duda. Acá estoy viendo qué es usar el motociclista, dónde pasan los hechos, los primeros hechos, todo eso creo que es bastante claro. Pero, por ejemplo, acá la número 10, la 9 pregunta qué sueña el personaje, y ahí te dice qué elementos del marco narrativo cambian, y ahí es cuando él ingresa a la selva y se encuentra en esa actualidad precolombina. ¿Sí? Después la pregunta número 10 habla de si cobra sentido el epígrafe que les leí al principio, ¿sí? Que habla de las guerras floridas. Entonces ahí ya ustedes, porque van a haber leído lo que ha pasado con el personaje, que está en medio de una guerra, van a poder entender por qué tiene sentido el epígrafe, que igualmente se lo expliqué. Después te pregunta de qué lados de la guerra está, a cuál bando pertenece, en qué situación se encuentra. Todo eso te lo va diciendo la misma historia, ¿sí? Si va perdiendo, si va ganando, no es nada difícil. Por ahí la 13 sí se les puede complicar, que dice, hay un elemento que aparece mencionado y responde a dos espacios contrapuestos. Si ustedes prestan atención cuando leen en La noche boca arriba, más allá de que está siempre boca arriba, hay una especie de camilla en ambas realidades, en el hospital y en la selva. Ustedes fíjense que en el hospital, el médico, el enfermero de turno siempre tiene un cuchillo o un elemento cortante. Y eso mismo tiene la otra parte en la selva. Tiene todo el tiempo un cuchillo en la mano. La pregunta número 3 se refiere a eso, a ese elemento cortante con el cual lo van a estar atacando, o lo van a estar curando, o demás, ¿sí? A eso refiere el número 3 y que por ahí sé que les surgió algunas dudas. Bien, bueno, después de la 14 y la 15 también hacen referencia a preguntas inherentes de la misma historia. Cuando recobra sentido, ¿qué pasa cuando recobra sentido? Acá hay la pregunta número 15 que les puede surgir alguna duda. Dice, fíjate la forma en que están narradas estas curaciones. Bueno, las curaciones al hombre de ciudad, Cortázar las narra de una manera, por decirlo así nomás, rebuscada, fuerte, compleja y difícil. Bueno, lo que te pregunta la 15 es que vos me digas a mí por qué crees que Cortázar narra de esa forma y si se podría haber narrado de manera más sencilla, más fácil y no tan rebuscada, ¿sí? Bueno, después también de qué manera nos sugiere el relato de que el personaje vuelve a dormirse. ¿Cómo te sugiere a vos? ¿Cómo te das cuenta vos que el personaje está de vuelta dormido? A eso se refiere. ¿Cómo el personaje está de vuelta dormido? ¿Sí? Bueno, después la 17 dice que la situación del personaje ha cambiado. ¿Y por qué? Bueno, se tienen que dar cuenta que si el personaje en un primer momento se despierta y está perdido en la selva, después se vuelve a despertar y lo están persiguiendo, y después se vuelve a despertar y está está por ser sacrificado, bueno, ahí es cuando va cambiando la realidad de ese personaje moteca, ¿sí? Porque hay otra pregunta muy parecida. ¿Sí? Bueno, y la pregunta número 20, no hace falta que la hagan, lo aclaro por acá, no es necesario porque tienen que subrayar en el texto y no va a haber forma, porque casi todos lo están haciendo a mano. Y después bueno, 22... También pregunta simple del texto, ¿por qué motivo lo pasan por un pasadizo? Dice ahí, bueno, eso sale ahí, bien explicado, ¿sí? Y la última pregunta refiere a esa parte del final que yo les leí. ¿Se acuerdan que hablaba de la motocicleta del bicho de metálico? Dice, transcribí el fragmento donde se revela lo que realmente estaba sucediendo desde el comienzo. Es lo
les leí recién. Desde el comienzo, el que estaba soñando en el Moteca y soñaba con un hombre de ciudad. Hizo un paneo general de las preguntas por ahí más complicadas que pueden llegar a tener ustedes, ¿sí? Acá las chicas se han conectado. Espero les haya servido la explicación, ¿sí? De lo que fue Chacmol. Y acá en la noche boca arriba me detuve un poco más porque todavía no lo leen y porque le puede surgir todo este tipo de dificultades. Entonces, para cerrar, la noche boca arriba es la historia de un moteca que sueña con un hombre de ciudad, ¿sí? Y ese moteca está por ser sacrificado porque está en medio de una guerra. Todo lo que pasa al principio, en realidad, es el sueño del moteca y no el sueño del hombre de ciudad. Bueno, chicas, a las de cuarto les agradezco muchísimo por haberse conectado. La verdad que esta es una forma distinta por ahí para tener otra llegada diferente. Y bueno, nada, un abrazo muy grande a la distancia. Se cuidan, no salen de la casa, por favor. Y hasta el martes, por favor, me entregan la guía número 2 de la noche boca arriba. Cualquier cosa, seguimos por el...